El castellano no puede ser árabe. En el corazón de una joven estudiante ardía el orgullo inquebrantable de una España pura, una España forjada en la fe y en la gloria. Su nombre era Lucía y en su interior, una furia contenida la consumía. Despreciaba profundamente a Japón, a quien consideraba un mero imitador de China. Estaba convencida de que Japón no era más que una pálida copia de su gloriosa patria, los kanjis eran una invención china, la arquitectura una derivación de sus templos, y toda su cultura, una extensión de la civilización china. Para ella, Japón era simplemente una versión degradada de China, una verdad que aceptaba sin la menor sombra de duda. Sin embargo, un viaje a Japón, persuadida por su mejor amigo, la enfrentaría a una verdad devastadora. Descubriría que una gran parte del idioma que ella misma hablaba a diario había sido, en realidad, acuñado en Japón. ¿Cómo era posible? Las palabras que usaba con total naturalidad eran de origen extranjero. La respuesta a este enigma se ocultaba en las profundidades de la historia, una verdad que no solo le aportaría conocimiento, sino que sacudiría los cimientos de su alma. Su orgullo como china se tambaleaba, y todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. En los antiguos templos de Kioto, frente al gran Buda de Nara, bajo los torii de Kasuga, lo que vio y escuchó de su amigo transformaría su corazón. ¿Cuál fue la verdadera revelación que esta orgullosa joven china descubrió en su viaje a Japón? ¿Y cuál fue la lección más importante que este viaje le enseñó? El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es el crisol de la cultura y la historia. La verdad oculta en sus profundidades estaba a punto de cambiar drásticamente el mundo de una mujer. Esta es también una historia que ofrece una nueva comprensión sobre la esencia del intercambio cultural en Asia Oriental. El día en que el chino se volvió japonés, una historia sobre la importancia del respeto que una joven tuvo que aprender. Empecemos. En el campus de una prestigiosa universidad en la costa este de Estados Unidos, vivía una joven estudiante china llamada Li Chen. Nacida y criada en el corazón de Hefei, una ciudad en la provincia de Anhui, llevaba con orgullo el nombre tradicional que sus padres le habían dado, un nombre que evocaba la imagen de una mujer que combinaba la razón con la belleza. Al entrar en la universidad, no dudó en especializarse en historia de China. Aunque el saber occidental le resultaba interesante, su corazón se sentía irresistiblemente atraído por la milenaria civilización de su patria. 4000 años de historia china, su abrumador legado cultural, la sabiduría de los antiguos pensadores, el auge y la caída de las dinastías, los avances en ciencia y tecnología, todo esto constituía el ancla de su alma. Li pasaba sus días en la biblioteca, leyendo los clásicos chinos, escribiendo ensayos y profundizando en su investigación bajo la tutela de su profesor. Su rutina en la biblioteca era bien conocida entre los demás estudiantes. A las 8 de la mañana ya estaba en su asiento, almorzaba en un rincón de la biblioteca y permanecía sentada frente a su escritorio hasta las 10 de la noche. Su figura era como la de una guardiana protegiendo la mismísima civilización china. Incluso el personal de la biblioteca respetaba su devota dedicación. En el corazón de Lucía ardía una convicción inquebrantable: España era la heredera directa de Roma y la fe católica, una nación pura, forjada en la Reconquista. Para ella, la lengua de Cervantes, el castellano, era un monumento a esa pureza, un idioma noble y sin mácula. Criada en una familia tradicional de Valladolid, en el corazón de Castilla y León, llevaba su nombre como un estandarte. Lucía, la que porta la luz. Y para ella esa luz era la de la civilización cristiana occidental, una luz que había expulsado 8 siglos de oscuridad. Al ingresar en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, eligió sin dudar la filología hispánica. Le fascinaba la literatura del siglo de oro, la épica del Cid, la mística de Santa Teresa. Todo lo que reafirmara su visión de una España homogénea, gloriosa y católica. Su vida transcurría entre los muros de la Facultad y la Biblioteca Nacional, donde se sumergía en manuscritos medievales y gramáticas antiguas. Su dedicación era legendaria entre sus compañeros. Llegaba a la biblioteca al amanecer y no se marchaba hasta bien entrada la noche. Su mesa, siempre cubierta de libros sobre los reyes católicos y la gramática de Nebrija, parecía un altar a la hispanidad. Lucía no solo estudiaba, militaba. Para ella, la historia de España era una narrativa simple y heroica. La invasión musulmana de 711 fue una catástrofe, una interrupción bárbara en el destino de la nación visigoda.
Los casi 800 años de Al-Ándalus no fueron más que un largo periodo de ocupación extranjera, y la Reconquista, una cruzada justa y necesaria para restaurar la verdadera identidad de España. Dentro de su corazón, esta creencia era un dogma. Las otras culturas de la península, como la vasca o la catalana, eran peculiaridades regionales, pero la influencia árabe era una mancha, una cicatriz que debía ser ignorada, si no borrada. Especialmente hacia la cultura árabe y musulmana, albergaba un sentimiento complejo y profundamente arraigado de desprecio. Desde su perspectiva, el legado andalusí era un cuerpo extraño. Sino porque la Alhambra no estaba construida con el austero granito del Escorial. ¿Por qué la mezquita de Córdoba no se parecía a la catedral de Burgos? Para ella, esas joyas arquitectónicas no eran un testimonio de un pasado compartido, sino trofeos de guerra, monumentos reconquistados y cristianizados, símbolos de la victoria final. Al-Ándalus era una cultura de invasores, un paréntesis exótico y ajeno a la verdadera alma española. Este prejuicio era el cimiento de su pensamiento. A menudo por las noches, Lucía participaba en un círculo de debate en un café cercano a la universidad. Allí, con una pasión que a veces rayaba en el fanatismo, defendía la supremacía de la cultura hispánica. Frente a la grandeza de Castilla, ¿qué fue Al-Ándalus sino un espejismo en el desierto?, proclamaba, con una convicción que no admitía réplica. Nuestra lengua, el castellano, es pura. Procede del latín, fue pulida por nuestros reyes y poetas. La cultura árabe no tiene nada que ver conmigo, ni con la verdadera España. Su única contribución fue ser derrotada. Los miembros del círculo, aunque no todos compartían su radicalismo, respetaban su fervor y su profundo conocimiento de la historia castellana. Un día, durante una clase, ocurrió un incidente que la marcó. Un profesor de historia medieval hablaba sobre la convivencia en la península ibérica, describiendo el complejo intercambio cultural entre cristianos, musulmanes y judíos. Mencionó cómo Al-Ándalus fue un faro de conocimiento en la Europa medieval, con avances en medicina, matemáticas y filosofía. Lucía, en ese instante, levantó la mano. Profesor, con todo respeto, eso es una falsedad histórica. Todas las miradas se clavaron en ella. La cultura árabe fue una cultura invasora. Hablar de convivencia es romantizar una ocupación. España no aprendió nada de ellos que no pudiera haber desarrollado por sí misma. Lo que hicimos fue expulsarlos y recuperar lo que era nuestro. Llamar a eso intercambio cultural es un insulto a los que lucharon en la Reconquista. Es una traición histórica. El silencio se apoderó del aula. Los estudiantes madrileños la miraban perplejos. Muchos intuían que la historia era más compleja, que la influencia árabe era innegable, pero la vehemencia de Lucía los dejó sin palabras. Quien primero respondió fue Javier, un compañero de clase de Asturias. Lucía, tu argumento es demasiado simplista. Claro que hubo guerra, pero niegas que hubo 800 años de contacto. ¿Crees que se puede vivir en la misma tierra durante 8 siglos sin que las culturas se toquen? La agricultura que trajeron, los sistemas de riego, la numeración. Nada de eso cuenta. El hecho de que Córdoba fuera la ciudad más avanzada de Europa no significa nada. La lógica de Javier era clara, y muchos en la clase asintieron. Pero Lucía contraatacó al instante. Javier, tu visión es ingenua. Esos avances técnicos no son cultura. La cultura es el alma, la religión, la lengua. Y nuestra alma es católica y nuestra lengua es latina. Lo que ellos trajeron fue temporal. Nosotros somos eternos. Cualquier cosa que quedara de ellos no es un legado, es un residuo, una impureza que hemos ido limpiando con el tiempo. La verdadera España es la de Pelayo en Covadonga, no la de Abderramán en Córdoba. Su voz era fría, su rostro impasible. El aire en el aula se volvió denso. Incluso el profesor dudó en intervenir. Después de la clase, Javier intentó seguir la conversación, pero Lucía lo cortó en seco. Javier, tú eres del norte. No entiendes lo que significó la Reconquista para Castilla. Discutir esto es una pérdida de tiempo. Estas palabras hirieron a Javier, pero también le mostraron la terquedad casi religiosa con la que Lucía se aferraba a sus creencias. Detrás de su postura académica, había una motivación personal más profunda.
Anhelaba una España que recuperara un papel central en el mundo, una España respetada por su civilización hispánica, un orgullo nacional restaurado. Sus padres, descendientes de una larga línea de castellanos viejos, le habían inculcado ese fervor. Pertenecían a una generación que había visto a España transformarse, pero que sentía nostalgia por un pasado idealizado, un pasado de unidad y fe. Su sueño era que Lucía se convirtiera en una guardiana de esa herencia. Su madre, en particular, depositaba en ella enormes esperanzas. En ciertos círculos de la sociedad española, que una mujer se dedicara con tal pasión a la defensa de las tradiciones era algo notable. Lucía, hija mía, le escribía en sus cartas mensuales, tienes una doble misión como mujer y como española. Debes mostrar al mundo la grandeza de nuestra cultura, demostrar la fortaleza de las mujeres de Castilla. Ese es tu deber. Las palabras de su madre a veces eran un consuelo, otras una pesada carga. Lucía sentía la obligación de cumplir con esas expectativas. Quizás su tendencia a menospreciar otras culturas nacía, inconscientemente, de ese entorno familiar. Defender la cultura castellana, proteger el orgullo español, esa era su misión más sagrada. Un fervor que a veces se convertía en intransigencia, en palabras que herían. Pero Lucía no se daba cuenta de que estaba dominada por esas emociones. Creía que sus prejuicios no eran más que una rigurosa perspectiva académica. Era un día de cambio de estación. Lucía estaba en su pequeño apartamento de estudiante, cerca de la Plaza de España, dando los toques finales a un ensayo sobre la influencia del latín vulgar en el poema del mío Cid. El smartphone, apoyado junto a su portátil, vibró. El nombre que apareció en la pantalla hizo que su ceño se frunciera ligeramente. Ahmed. Un nombre que evocaba todo lo que ella rechazaba. Pero Ahmed era también el nombre de un viejo amigo. Un amigo de la infancia, de los veranos en el pueblo de sus abuelos en Andalucía. Habían crecido juntos, jugado en las mismas plazas y compartido secretos bajo el sol del sur. Él era el nieto de los vecinos de sus abuelos, una familia de origen marroquí que llevaba décadas en España. A pesar de sus prejuicios, el afecto por el amigo de la infancia persistía, enterrado bajo capas de ideología. Pero hacía 2 años, cuando Ahmed decidió estudiar Historia del Arte en la Universidad de Granada, Lucía sintió una profunda contradicción. Su mejor amigo se iba a estudiar, precisamente a la capital del último reino musulmán de la península. ¿Por qué Granada? ¿Por qué no Salamanca o Madrid? ¿Por qué sumergirse en el corazón de aquella cultura que ella consideraba ajena? La pregunta se había convertido en una vaga inquietud. Contestó la llamada. Sí. Lucía. Soy Ahmed. La voz al otro lado del teléfono era cálida y familiar. ¿Cómo estás? Bien, Ahmed. Ocupada. ¿Y tú? ¿Qué tal la vida en Granada? ¿Acostumbrado? Me encanta. Granada es increíble. La comida, la gente. Y sobre todo, académicamente es fascinante. Lucía notó algo extraño en su voz. El Ahmed que recordaba era tranquilo y reflexivo, pero ahora su voz desbordaba un entusiasmo y una alegría contagiosos. Ah, qué bien. Los estudios van bien. De maravilla. Estudiar la historia de Al-Ándalus desde aquí, desde dentro, es más estimulante de lo que imaginaba. Ver la cultura española desde la perspectiva andalusí te da una comprensión completamente nueva. La respuesta de Lucía fue cautelosa. Oye, Lucía. Vuelvo a casa en Semana Santa, pero antes, ¿por qué no vienes a Granada? La propuesta la tomó por sorpresa. ¿A Granada? Claro. Es primavera, los naranjos estarán en flor. El olor es increíble. Puedo enseñarte la Alhambra, el Albaicín. Además, quiero presentarte a mis amigos de la universidad. En la mente de Lucía, un torbellino de emociones se desató. Sentía curiosidad, pero también una fuerte resistencia. La expectación de viajar se mezclaba con el prejuicio arraigado contra todo lo que Granada representaba para ella. Ahmed, ¿para qué demonios iba a ir yo a Granada? Al instante se dio cuenta de su propia expresión, una brusquedad que delataba su conflicto interno. Pero la risa que siguió fue forzada, cargada de una clara hostilidad.
Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio. Luego Ahmed respondió con calma. Lucía, escúchame. Tú estudias filología hispánica, la historia de nuestra lengua. Pero para entender profundamente España, es crucial conocer las culturas que la conformaron. Especialmente al andaluz. Entender cómo España absorbió y transformó la cultura andalusí te permitirá comprender tu propio país de una forma más objetiva y profunda. El argumento la hizo pensar. Académicamente lo que decía Ahmed tenía sentido. Pero emocionalmente seguía sin poder aceptarlo. Además, continuó él, eres una estudiante brillante. Aprovecha la oportunidad para ampliar tus horizontes. Experimentar otras facetas de tu propia cultura es esencial para el crecimiento personal. Y para entender el castellano, comprender su relación con el árabe es fundamental. Lucía suspiró. Ahmed, ¿no te habrás contagiado demasiado de todo eso? La cultura andalusí, al final, no es más que una nota a pie de página exótica. Nuestra cultura es latina y cristiana. ¿De verdad crees que merece la pena el viaje? Eran sus verdaderos sentimientos, su profundo prejuicio saliendo a la superficie. Pero Ahmed no se rindió. No es así. La cultura andalusí tiene una estética y unos valores propios, diferentes a los castellanos. Yo también pensaba como tú antes de venir aquí. Que eran los invasores, que no tenían nada que ver con nosotros. Pero viviendo aquí, sumergiéndome en su historia, me di cuenta de mi error. Al-Ándalus no es una nota a pie de página, es uno de los capítulos centrales. España no la ignoró, dialogó con ella, y de ese diálogo nació algo nuevo. Las palabras de Ahmed estaban cargadas de una convicción sincera. En su voz se percibía un profundo respeto, casi amor, por esa parte de la historia. Y además añadió suavemente, creo que te llevarías una gran sorpresa si vinieras. Te darías cuenta de que una gran parte del castellano que crees tan puro es en realidad árabe. ¿Qué estás diciendo? Lucía no pudo ocultar su desconcierto ante aquella afirmación absurda. Te lo explicaré cuando vengas. Por eso al menos una vez tienes que venir. Lo que veas y sientas aquí, creo que tendrá un gran impacto en tu vida. Y en tus estudios. Entender cómo se produjo ese trasvase cultural es entender la esencia misma de la historia de España. Lucía se quedó en silencio. Las palabras de Ahmed eran lógicas, pero no disipaban sus dudas. Pasaron unos segundos. Podía oír la respiración de su amigo al otro lado. Poco a poco, la sinceridad de Ahmed empezó a abrir una pequeña grieta en su armadura. Está bien, dijo finalmente. Iré. Pero no esperes que cambie de opinión. Seguiré pensando que la influencia árabe es una anécdota. Al otro lado, se oyó la voz alegre de Ahmed. Gracias. Te prometo que Granada te va a fascinar. Confía en mí. Pasaremos una Semana Santa increíble. Creo que este viaje te cambiará la vida. Tras colgar, Lucía volvió a su ensayo, pero su mente ya no estaba concentrada. En el fondo de su corazón, la ansiedad por el viaje a Granada y una diminuta chispa de expectación se entrelazaban. Cediendo a la insistencia de su amigo, había aceptado. Pero las dudas la carcomían. ¿Realmente valía la pena? ¿Era posible que cambiara de opinión? ¿Y qué significaba esa locura de que el castellano era árabe? En ese momento Lucía no podía ni imaginar que ese viaje estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Un día de primavera, el tren de alta velocidad que la llevaba desde Madrid se deslizó suavemente hacia la estación de Granada. Al bajar al andén, respiró hondo. Así que esto es Granada. Mientras caminaba por el pasillo hacia el vestíbulo, observaba todo a su alrededor. El paisaje era diferente, la luz más intensa, la arquitectura con un aire que no era del todo castellano. Y en el aire flotaba el murmullo de un acento andaluz que, aunque perfectamente castellano, sonaba distinto a sus oídos. Todo era nuevo, desconocido, y una inquietud se apoderó de su corazón. La estación de Granada, aunque moderna, parecía más relajada y caótica que la ordenada y monumental Atocha de Madrid. El personal se movía con una calma sureña, y el flujo de pasajeros parecía menos frenético.
Los carteles estaban en castellano, por supuesto, pero la tipografía de algunos anuncios turísticos jugaba con motivos que le recordaban vagamente al arte islámico. «Porque todo es tan relajado», murmuró para sí misma. Al pasar el control de billetes se sorprendió de nuevo. La gente esperaba, charlaba, pero sin la tensión impaciente de la capital. La atmósfera era más amable, más humana. En la sala de llegadas el espacio se abría a un bullicio de familias, turistas y taxistas. A pesar del gentío, todo parecía fluir con una especie de orden orgánico. El aire olía a azahar, un perfume dulce que se colaba desde los jardines cercanos. En Madrid no huele así, pensó, y se sorprendió a sí misma con una sensación extraña, casi agradable. Esa sensación de agrado la alarmó. Su razón se resistía a encontrar cualquier cosa positiva en aquel lugar. Salió de la estación y la luz del sol andaluz la cegó por un instante. Era una luz dorada, cálida, que lo bañaba todo. El cielo era de un azul intenso, sin la bruma grisácea de Madrid. De fondo imponentes se alzaban las cumbres nevadas de Sierra Nevada, un contraste espectacular con el clima primaveral de la ciudad. «Es bonito», admitió a regañadientes, mientras buscaba con la mirada a su amigo. Allí estaba, junto a una fuente, saludándola con la mano. Ahmed. 2 años sin verse. Sintió una punzada de emoción en el pecho. A pesar de todo, era su amigo. Ahmed corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lucía correspondió al abrazo, sintiendo el calor familiar de un amigo perdido. Ahmed. ¿Cuánto tiempo? 2 años, Lucía. ¿Estás cansada del viaje? La miró con una expresión cargada de afecto. Un poco. Pero estoy bien. Genial. Ahora te enseñaré Granada. Son las 4 de la tarde. ¿Qué te parece si dejamos las maletas en el hotel y vamos a tomar unas tapas? Luego, al atardecer, subimos al mirador de San Nicolás para ver la Alhambra. La vista te dejará sin palabras. Lucía asintió. En una pequeña taberna del barrio del Realejo, se sentaron en la barra. El local bullía de vida, el sonido de las conversaciones se mezclaba con el rasgueo de una guitarra lejana. Pidieron 2 cervezas y el camarero les sirvió unas tapas de patatas con alioli y unas aceitunas. ¿Qué tal por Madrid? ¿La vida universitaria va bien? Sí, bastante bien. Estoy terminando un ensayo importante. Pero a veces el ambiente de la facultad. No sé, es complicado. Las diferencias culturales, incluso dentro de España, son más grandes de lo que parecen. Te entiendo, dijo Ahmed. A mí me pasó lo mismo al principio aquí. Pero poco a poco empecé a apreciar la forma de entender la vida en Andalucía. Es diferente a la de Castilla, pero igual de válida. Lucía lo escuchaba con atención. Aquí la gente valora mucho el diálogo, el respeto por la opinión del otro. Las discusiones académicas son intensas, pero nunca agresivas. Se busca entender al otro, no derrotarlo. Es una cultura que se refleja en todo. ¿Una cultura diferente a la castellana? No diría diferente, sino complementaria. En Castilla a veces sois más directos, más tajantes. Aquí hay más matices, más capacidad para integrar lo diferente. Creo que es algo que hemos heredado. ¿Heredado de quién? La pregunta de Lucía estaba cargada de intención. Ahmed sonrió, cogió una aceituna y la miró. Ahora que lo preguntas. Hay algo de lo que quería hablarte. La razón por la que insistí tanto en que vinieras. El tono de Ahmed se volvió más serio. ¿Qué es? Él guardó silencio un momento como preparándose para decir algo importante. Finalmente habló. ¿Sabes, Lucía? Este aceite de oliva con el que aliñan las aceitunas. ¿Crees que la palabra aceite es realmente castellana? Lucía frunció el ceño. Por supuesto. Aceite. Viene del latín oleum. Sus manos temblaron ligeramente, casi derramando la cerveza. ¿Qué tontería es esa? Ahmed dejó su vaso en la barra con calma. No, Lucía. Oleum nos dio óleo para la pintura.
Aceite viene del árabe hispánico azait. Significa jugo de la aceituna. El rostro de Lucía se contrajo. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad, respondió Ahmed con serenidad. Y no es la única. La almohada donde duermes esta noche, del árabe almohada. El azúcar de tu café, de azúcar. La alfombra de tu casa, de aljumbra. La taza que usas, de taza. Lucía negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad y enfado en su rostro. No puede ser. Son palabras castellanas de toda la vida. Y lo son. Pero su origen es árabe. De hecho, más de 4.000 palabras del castellano actual, un 8% de nuestro vocabulario común, proviene del árabe. Y no solo palabras. La agricultura, la ciencia, las matemáticas. La misma palabra álgebra viene de al-jabr. Lucía intentaba procesar la información, pero su mente se negaba a aceptarla. ¿Cómo es posible? Su voz era un susurro cargado de confusión. Hoy no tenemos tiempo de explicarlo todo. Pero durante tu viaje por Granada, poco a poco, te iré contando la historia. Solo te pido una cosa, abre tu mente y escucha. Ahmed la miró con sinceridad. De acuerdo, asintió ella a regañadientes. Pero en su interior, una nueva y terrible duda comenzaba a germinar. Salieron de la taberna y comenzaron a pasear. Las calles de Granada eran hermosas. Callejuelas empedradas, antiguas casas con patios floridos, el sonido del agua en las fuentes. Lucía se sentía cautivada por el paisaje. Es precioso, murmuró sin poder evitarlo. Esto es Granada, dijo Ahmed. El corazón cultural de Andalucía. Una ciudad que conserva su pasado sin renunciar a la modernidad. La tomó suavemente del brazo mientras subían por las cuestas del Albaicín hacia el mirador de San Nicolás. El camino estaba lleno de turistas, pero incluso el gentío se movía con una calma sosegada. A su alrededor, pequeñas tiendas vendían artesanía, cerámica y mantones. Todo hecho con un esmero y un gusto exquisitos. Cuando llegaron al mirador, el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte. La visión que se desplegó ante sus ojos fue algo que Lucía jamás olvidaría. Frente a ellos, majestuosa, se alzaba la Alhambra. Sus murallas rojizas, sus torres elegantes y detrás, el perfil de la ciudad moderna. La luz del atardecer lo teñía todo de un color dorado. Se quedó sin aliento. Es increíblemente hermoso. Ahmed sonrió contemplando la emoción de su amiga. Aquí convive la historia. Y al mismo tiempo, las últimas tecnologías. Lo antiguo y lo nuevo. Esa es la esencia de España. Mientras la noche caía sobre la ciudad, las luces de Granada comenzaron a parpadear. Esta es Granada, dijo Ahmed. El corazón de Andalucía. Aquí la influencia de Castilla está profundamente arraigada. Pero al mismo tiempo, la esencia de Al-Ándalus sigue viva. Las palabras de Ahmed resonaron en lo más profundo de su ser. Esa noche en el vestíbulo del hotel, continuaron su conversación. Sentados en un sofá, Ahmed comenzó a explicarle el misterio de las palabras. Lucía, conoces la palabra educación, ¿verdad? Claro. Del latín educatio. Formar, instruir. Correcto. Pero, ¿y álgebra? ¿Cifra? ¿Cenit? ¿Alcalde? ¿Almacén? ¿Aldea? ¿Arrecife? ¿Noria? ¿Albañil? No me digas que también son árabes. Lo son. Y no solo esas. Azotea, alcoba, zaguán, tarima. Toda la estructura de una casa andaluza tradicional. Naranja, limón, zanahoria, alcachofa, espinaca, berenjena. Gran parte de lo que comes. Algodón, jarabe, alambique, alcohol. La ciencia y la medicina que sentaron las bases del Renacimiento. Basta, exclamó Lucía. No digas tonterías. Es imposible. Ahmed continuó con calma, y ante cada ejemplo, ella se quedaba sin argumentos. La realidad, Lucía, es que la lengua castellana se construyó sobre los cimientos del latín, pero se enriqueció inmensamente con el árabe.
Durante la Reconquista, a medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, se encontraron con una civilización más avanzada en muchos aspectos. Encontraron nuevos cultivos, nuevas técnicas de construcción, nuevos conceptos científicos y administrativos. Y en lugar de inventar palabras nuevas, hicieron lo más lógico, adoptaron las que ya existían. Las palabras árabes entraron en el castellano porque nombraban realidades que los castellanos no conocían o para las que no tenían un término tan preciso. No fue una imposición, fue una absorción natural, un enriquecimiento. Esa noche Lucía no pudo dormir. De vuelta en su habitación, abrió un diccionario etimológico en su tablet y empezó a buscar. Alcalde. Del árabe aladi, el juez. Almohada. Almohada. Aceite. Aceite. Ojalá. Del árabe wasaaya, y si Dios quiere. Se dio cuenta de que cada vez que expresaba un deseo, estaba, sin saberlo, invocando al Dios de los musulmanes. ¿Estaba hablando árabe? Su orgullo, su identidad, todo su mundo se estaba desmoronando. A la mañana siguiente Ahmed la llevó a pasear por el mercado de la Alcaicería, el antiguo zoco de seda de Granada. Desayunaron en una pequeña cafetería. Lucía, hoy vamos a hablar de algo importante, dijo Ahmed con expresión seria. Los reinos cristianos no tradujeron los conceptos árabes, los asimilaron. Y por eso nuestra lengua es tan rica. Lucía intentaba comprender. Piensa en la gastronomía, explicó Ahmed. El gazpacho, por ejemplo. Es una sopa fría andaluza por los 4 costados. Pero muchos de sus ingredientes, como el pepino o el ajo, fueron perfeccionados y distribuidos por los árabes. O piensa en el turrón. La almendra y la miel, aljol, eran la base de la repostería andalusí. Hoy son símbolos de la Navidad española. ¿Entiendes? No es una copia. Es una transformación, una fusión. Lucía asintió. El turrón de su casa en Valladolid, el que comía en Navidad, tenía raíces en aquella cultura que despreciaba. Lo mismo pasa con el flamenco, continuó Ahmed. Su origen es un misterio, una mezcla de influencias gitanas, judías, castellanas y moriscas. El quejío, ese lamento profundo, muchos expertos creen que es un eco del canto de los almuédanos desde los minaretes. España cogió todos esos elementos y los fundió en algo nuevo, único. A eso yo lo llamo mestizaje, no reconquista. Ahmed hizo una pausa. Y con las palabras ocurrió lo mismo. Los castellanos tomaron los sonidos y los adaptaron a su fonética, los integraron en su gramática. Crearon un idioma híbrido, más rico y expresivo que el latín puro del que venía. Esa capacidad de asimilar y transformar es la verdadera genialidad de nuestra cultura. Mientras que otras lenguas europeas, como el francés, a menudo tomaban los conceptos latinos directamente, el castellano no tuvo miedo de mirar al sur y enriquecerse. El castillo de naipes de Lucía, sus ideas preconcebidas, se tambaleaba peligrosamente. Empezaba a darse cuenta de la superficialidad con la que había entendido su propia cultura. Se dirigieron a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahmed sacó varios libros sobre la historia de Al-Ándalus. Mostraban mapas, ilustraciones de instrumentos científicos, poemas. Aquí es donde empieza todo, dijo abriendo un libro. Durante la Edad Media, mientras gran parte de Europa estaba sumida en la oscuridad, Córdoba era la ciudad más grande y culta del continente. Tenía bibliotecas, hospitales, alumbrado público. Traductores en Toledo vertían el conocimiento de los griegos, que se había perdido en Europa, del árabe al latín y al castellano. Gracias a Al-Ándalus, Europa redescubrió a Aristóteles y Platón. El Renacimiento no habría sido posible sin ellos. Lucía escuchaba, fascinada y horrorizada a la vez. Los reyes castellanos como Alfonso X el Sabio, no eran fanáticos ignorantes. Eran hombres cultos que entendían la importancia de ese conocimiento. Promovieron la Escuela de Traductores de Toledo, donde sabios de las 3 culturas trabajaban juntos. No veían la ciencia o la filosofía andalusí como una amenaza, sino como una herramienta para engrandecer su propio reino. Entendían que el conocimiento no tiene religión ni patria. Lucía se dio cuenta de que los libros de historia que ella había estudiado en Castilla estaban incompletos.
Omitían o minimizaban la profunda influencia de Al-Ándalus en la formación de España. No se hablaba de simbiosis, solo de guerra. Al día siguiente tomaron un tren a Córdoba. Durante el viaje Ahmed le habló de la caída del califato y el surgimiento de los reinos de taifas. La imagen de una guerra constante de 8 siglos es falsa, Lucía. Hubo largos periodos de paz, de alianzas entre reyes cristianos y musulmanes contra otros reyes de su misma fe. La frontera era porosa, un lugar de intercambio constante, no un muro infranqueable. Lucía lo sabía en teoría, pero nunca lo había sentido de esa manera. Y cuando los cristianos conquistaban una ciudad, como Córdoba o Sevilla, no masacraban a toda la población. La mayoría de los habitantes, los muladíes y mozárabes, se quedaban. Seguían cultivando sus tierras, practicando sus oficios. Y su lengua, sus costumbres, se fueron mezclando con las de los conquistadores. El castellano que se habla en Andalucía es el resultado de ese mestizaje. Al llegar a Córdoba, caminaron hacia la mezquita catedral. Al entrar en el patio de los Naranjos, Lucía sintió una paz sobrecogedora. Pero al cruzar el umbral y adentrarse en el bosque de columnas, se quedó sin palabras. La inmensidad, la belleza de los arcos bicolores, la atmósfera de sagrada antigüedad. Todo la superaba. Esto, susurró. Fue construido a lo largo de 200 años, explicó Ahmed. Es la obra cumbre del arte califal. Pero mira allí. Señaló hacia el centro del edificio, donde se alzaba, incongruente y majestuosa, la catedral cristiana. Tras la conquista, en lugar de destruirla, construyeron la catedral en su interior. Es el símbolo perfecto de España, una catedral gótica y barroca naciendo del corazón de una mezquita. Es una contradicción, una herida, pero también una fusión. Es nuestra historia encapsulada en piedra. Después visitaron el Alcázar de los Reyes Cristianos. Aquí, dijo Ahmed, los reyes católicos planificaron la conquista de Granada. Pero lo hicieron desde un palacio de estilo mudéjar, construido por artesanos musulmanes para reyes cristianos. ¿Ves la ironía? Lucía lo veía. Lo veía por todas partes. La contradicción estaba en el corazón mismo de su identidad nacional. En el viaje de vuelta a Granada, Ahmed guardó silencio. Sabía que Lucía necesitaba tiempo. Esa noche la llevó al Sacromonte, a una cueva donde se celebraba un espectáculo de flamenco. La pasión del cante, el taconeo furioso, la guitarra melancólica. Lucía lloró. No sabía si era por la belleza de la música o por el dolor de ver su mundo desmoronarse. El último día, subieron a la Alhambra. Recorrieron los palacios nazaríes, el patio de los Arrayanes con su reflejo perfecto, y finalmente llegaron al patio de los Leones. Lucía se detuvo en el centro mirando las delicadas columnas, las filigranas de yeso, la fuente de los leones. Se sentía abrumada por una belleza que desafiaba toda descripción. Era el lugar que había visto en sus libros como el símbolo de la victoria cristiana. Ahora lo veía con otros ojos. Es la obra de un pueblo que sabía que su fin estaba cerca, dijo Ahmed en voz baja. Cada detalle es un poema, una alabanza a Dios, pero también un canto de cisne. No es la arquitectura de un imperio poderoso y arrogante, es la de una cultura refinada y melancólica. Esto no es un trofeo de guerra, Lucía. Es un poema escrito en piedra que hemos tenido la suerte de heredar. Se sentaron en los jardines del Generalife, con la Alhambra a sus pies y Sierra Nevada al fondo. Las flores desprendían un aroma embriagador, el susurro del agua de las fuentes lo llenaba todo. Lucía, dijo Ahmed suavemente. Hay una última verdad que debes afrontar, una de la que no puedes escapar. Lucía notó un cambio en su expresión. La tensión llenó el aire. ¿Qué es?, preguntó con un hilo de voz. Piensa en el nombre de nuestra tierra. Andalucía. Lucía frunció el ceño. Viene de los vándalos, ¿no? Vandalucía. Esa es una teoría popular, pero la mayoría de los historiadores creen que viene de Al-Ándalus. El nombre que ellos le dieron a la península. El mismo nombre de la comunidad autónoma más poblada de España es un recuerdo de ellos. Y piensa en la capital. Madrid.
Viene de Mairit, el nombre de la fortaleza musulmana sobre la que se construyó la ciudad. O el río que cruza Sevilla y Córdoba. El Guadalquivir. Viene de Al-Wd al-Kabr, el río Grande. Nuestra geografía está escrita en árabe. El rostro de Lucía palideció. Incluso el nombre de mi país. España. ¿No es tan puro como creía? Ningún país lo es, Lucía. Y eso es lo que los hace grandes. Ella se levantó con el rostro enrojecido por la rabia y la confusión. Basta. No me digas que hasta el himno de España tiene influencias árabes. Ahmed la miró con tristeza. El himno no tiene letra, Lucía. Pero la propia identidad de España, aquello que la hace única en Europa, es precisamente su pasado dual, su condición de puente entre Oriente y Occidente. Negar al Andalus es negarnos a nosotros mismos. Es amputarnos una parte de nuestra alma. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. La identidad que había defendido con tanto ardor, la pureza de Castilla, todo se disolvía como azúcar en el agua. Quizás no sé nada sobre mi propio país, susurró. Esa noche no pudo dormir. Desde la ventana de su hotel, veía la Alhambra iluminada. Una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de rabia, sino de una profunda y dolorosa revelación. Era el llanto por un orgullo perdido, pero también, quizás, por una verdad encontrada. El día amaneció radiante. Ahmed la llevó de nuevo a la Alhambra. Pasearon por el Partal con sus jardines y reflejos. Un cervatillo de un capitel la miraba con ojos de piedra. Mientras lo observaba, Lucía sintió que algo en su interior se calmaba. Volvieron al patio de los Leones. Esta vez lo miró con una nueva perspectiva. Aquel palacio, aquella civilización, no eran el enemigo. Eran parte de ella. Eran la herencia de sus abuelos andaluces, una herencia que había negado toda su vida. España no los copió, pensó. Dialogó con ellos. Y de ese diálogo surgió algo único. Aprendimos de ellos, le dijo Ahmed, como si leyera su mente. Pero aprender no es un acto de sumisión, es un acto de respeto. Bajo los arcos del Generalife, mientras los pétalos de las rosas caían mecidos por la brisa, Lucía sintió que lo entendía. Yo siempre pensé que aprender era un acto de conquista, dijo en voz alta. Que el fuerte le arrebata el conocimiento al débil. Por eso creía que asimilar la cultura árabe era una humillación, una traición. Ahmed asintió, escuchándola en silencio. Pero no es así, continuó ella. Aprender es honrar al otro. Es respetar su sabiduría, acogerla en tu interior y a partir de ella, crear algo nuevo. Eso es lo que hizo España. Aprendió de Roma, de los visigodos. Y también de Al-Ándalus. Y lo hizo con respeto. Por eso el resultado es esta maravilla. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas. Ahmed le puso una mano en el hombro. Me alegro de que lo hayas entendido, Lucía. Llegó el día de su regreso. En la estación de tren de Granada, se despidieron. La lengua es un puente que cruza fronteras, le dijo Ahmed. Es mejor cruzarlo que dinamitarlo. Lucía asintió en silencio. En el tren de vuelta a Madrid, abrió su portátil. Creó un nuevo documento y escribió un título, El día que el castellano fue árabe. Y en un rincón de la página, añadió una sola palabra, convivencia. En ese momento, no sabía que esa palabra cambiaría el rumbo de su vida y de sus estudios. Pero algo era seguro, había aprendido la importancia de tender puentes entre culturas. No el orgullo, sino el respeto. No la dominación, sino la convivencia. Y que aprender es conocer al otro y al hacerlo conocerse mejor a uno mismo. Esa era la verdad que aquel viaje le había revelado. Mientras el tren se alejaba de Andalucía, Lucía repasaba todo lo vivido. Las calles de Córdoba, los palacios de Granada, el flamenco en el Sacromonte. Y sobre todo, la paciencia y la sabiduría de Ahmed. Como española, pensó, no he perdido mi orgullo. Al contrario, mi orgullo es ahora más profundo.
Porque he entendido que nuestra cultura es tan grande que fue capaz de dialogar con el mundo, de absorberlo y de crear algo nuevo y universal. He aprendido que somos mestizos, y que en ese mestizaje reside nuestra verdadera fortaleza. El viaje a Andalucía había terminado, pero el viaje de Lucía no había hecho más que empezar. De vuelta en la universidad, retomó su trabajo. Pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Comenzó a escribir un nuevo ensayo, el intercambio cultural en la península ibérica, como el legado de Al-Ándalus forjó la identidad de España. Ese ensayo se convertiría en su obra más importante. Y al final, escribiría, la cultura no es algo estático, sino un río que fluye. Viaja entre naciones, cambiando y evolucionando en el proceso. Y lo más importante en ese viaje es el respeto. Solo respetando al otro o honrando su cultura, puede existir un verdadero diálogo. La vida de Lucía había cambiado para siempre. El lenguaje no es solo una herramienta. Es el ADN de una cultura. Las miles de palabras árabes en el castellano son la prueba de una época en que Oriente y Occidente se encontraron y dialogaron. Aceptar ese legado, estudiarlo y honrarlo, no es un acto de rendición, sino de respeto. A través de este viaje, Lucía trascendió las fronteras del nacionalismo para encontrar un valor universal, la alegría de aprender y la nobleza de respetar al otro. Y esta no es solo la historia de su crecimiento personal, sino la de la interacción cultural que define a toda una nación. De Córdoba a Toledo. De Toledo a Salamanca. En ese flujo reside